El programa es apto para mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Muy buenas noches. Al comenzar la semana hubo una reunión de la llamada Comisión Interinstitucional de la Justicia, que la integran los presidentes de las 4 altas cortes, el fiscal general y un representante de los servidores judiciales. Se tomaron decisiones importantes frente fundamentalmente al proyecto o al propósito del gobierno de emprender una nueva reforma a la justicia. El comité o la comisión interinstitucional comisionó a la doctora María Mercedes López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, para que redactara, en los términos en que ellos convinieron en la reunión, una carta al presidente de la República fijando la posición de las altas cortes frente a la proyectada reforma judicial. Esa es la razón por la cual hoy la doctora María Mercedes López es nuestra invitada. ¿Qué pasó con la carta, señora presidenta? La comunicación se encuentra en este momento en proceso de elaboración. Sí. Creemos que para el día de mañana ya muy posiblemente pueda estar ya siendo recibida por el señor presidente de la República. ¿Esta noche? Sí, de esta noche a mañana. ¿Qué dice la carta? Bueno, no es elegante hablar de una carta que va dirigida al presidente de la República y que él se entere a través de los medios que dice. No, con todo respeto, no le pido revelar el texto, sino cuál es el fondo, el contenido de la carta que ya convinieron las Cortes. Sí, el sentido de la carta, Yamid, es básicamente darle a conocer a nuestro señor presidente, al Ejecutivo, que al interior de las altas cortes, exceptuando la Corte Constitucional, nosotros tenemos unas comisiones legislativas que tiempo atrás vienen trabajando sobre lo que nosotros hemos llamado ajustes a la rama judicial, buscando que el modelo actual que nosotros tenemos en nuestra justicia pues realmente corresponda a las necesidades de los ciudadanos colombianos en materia de justicia. No estamos hablando tanto en términos de reforma, Yamil, porque si tú miras hacia atrás, este país en menos de 20 años ha tenido más de 50 reformas a la justicia. ¿En 10 años? En menos de 20 años. ¿Qué significa ello? Que pues no han sido eficaces o que realmente eso no es lo que se necesita. Entonces, nosotros somos del planteamiento de que a través de estas comisiones legislativas vamos a presentar una propuesta sumamente seria, pero que no va a ser el resultado de un estudio de 2 o 3 meses, no, que es el resultado de todo el año anterior, donde cada una de estas cortes se ha dedicado a mirar cómo, en qué y cuáles son los temas que realmente hay que replantearle a la justicia, cuáles son los que hay que repensar. Y de esta forma presentarle un proyecto de cara a la opinión pública, a los académicos, a los juristas, a los medios, porque todos tenemos como ese patrimonio que se llama justicia. Y después de ese debate nacional, mirar de qué forma hacemos entonces los correspondientes ajustes. Pero veo, doctora María Mercedes, que usted omite la palabra reforma para reemplazarla por ajustes. Es decir, no consideran las altas cortes que sea necesaria una reforma a la justicia. No es que no consideremos que sea necesaria, Yamid, sino que para uno concluir eso, necesariamente tiene que haber adelantado un estudio muy detallado, ¿sí? Y además de ello, tiene que mirar la cantidad de reformas que se han hecho y que para nada han servido. Sí, es más, nosotros decimos el problema de la justicia va más allá de hacer una reforma. Por eso digo, usted dice que ha hecho ya 50 reformas y no ha servido para nada. ¿Para qué 51? Esa es la inquietud, más aún cuando la comisión, que se ha conocido por todos, ha sido formada y más bien conformada desde el Ejecutivo. Pues nosotros tenemos ahí otra inquietud y es la siguiente. ¿Qué legitimidad tendría que la Comisión Interinstitucional, ¿sí?, en lugar de hacerle una sugerencia respetuosa al Ejecutivo sobre la necesidad de tener un interlocutor directo con él como es el Ministerio de Justicia, no hiciéramos eso, sino que presentáramos un proyecto de reforma? ¿Cómo queda la rama judicial reformando el Ejecutivo?
Primero, eso no es serio. Segundo, eso no es responsable. Y tercero, eso no es legítimo. Que el Ministerio del Interior y de Justicia, a quien además hoy el titular de la cartera es una persona de nuestro respeto y toda nuestra consideración, y la verdad es que de bastante cariño, es un muy excelente paisano, haya formado o conformado una comisión con excelentes juristas para que miren la viabilidad o no de que se cree el Ministerio de Justicia, pues eso sí tiene sentido, ¿sí? Pero que a través de ella el Ejecutivo pretenda hacerle reformas a la justicia, pues eso no tiene ninguna legitimidad, además no tiene ninguna presentación. Usted dice, doctora López, que no, eso no es ni serio, ni responsable, ni legítimo. ¿Por qué no es serio? Pues no es serio porque ¿quién pretende reformar una justicia como la nuestra con la complejidad que tiene en los cambios procesales que actualmente se vienen adelantando en 2 o 3 meses? Simple y llanamente porque se es un jurista o porque era un funcionario de la rama judicial. ¿Por qué no es responsable? Por lo mismo, porque si nosotros estamos buscando la seguridad para nuestro país, cualquiera que sea la seguridad que busquemos, llámese como se llame, terminará siempre en la justicia. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Si realmente lo que estamos buscando es que nuestra justicia sea eficiente, sea eficaz, sea oportuna. ¿Por qué no es legítimo? Pues no es legítimo porque esa no es la razón de ser del Ejecutivo. La razón de ser del Ejecutivo es más bien estar mirando cómo consigue que el Estado le cumpla al ciudadano y cumpla con sus obligaciones y cumpla con sus deberes para ver si así racionalizamos la presentación de las tutelas, que es lo que nos está generando una gran congestión al interior de la rama judicial. Pero de los asuntos de la justicia tendrá siempre que encargarse la justicia. Otra cosa muy distinta es que se adelanten foros académicos, foros abiertos, foros con juristas, con académicos, con estudiantes, con funcionarios judiciales, con servidores judiciales, con funcionarios públicos. Son 2 temas completamente distintos. A ver, por parte. Sobre el tema de la tutela, ¿usted considera entonces que la tutelitis que hay en Colombia está originada en que el Estado no cumple con su deber? Definitivamente sí, Yamil. Es muy desafortunado, pero decía alguien que muchas veces nosotros, por hablar del respeto que hay que tenerle a los demás, sacrificábamos siempre la verdad. Y entonces, como vamos a seguir sacrificando la verdad, entonces el patito feo siempre va a seguir siendo la justicia. No. En este momento, las acciones de tutela que resuelve la rama judicial, las demandas que hay contra el Estado por la ineficiencia y la ineficacia en la prestación de un servicio público y de una administración del Estado, son las que tienen en gran parte congestionada a una especialidad como es la jurisdicción contencioso administrativa, en más de un 90%. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Si el Estado cumpliera realmente con sus obligaciones, no habría. Claro, inmediatamente baja, pero no es la única fuente de congestión, Yamir. Hay otra fuente de congestión también sumamente grave, y es que todo parlamentario, todo congresista que quiere presentar una reforma a la justicia, ¿cierto?, lo hace. Y el Congreso lo aprueba, y luego lo sancionan. Y finalmente, ¿quién tiene que cumplir? La justicia. Pero desafortunadamente no le dan presupuesto. Eso también genera una congestión enorme. Pero, a ver, antes de pasar al tema del presupuestal, dijo usted que la decisión del gobierno de integrar una comisión para reformar la justicia no es ni seria, ni responsable, ni legítima. En consecuencia, señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, usted que ha sido nombrada vocero de las 4 cortes, respóndame si está en esta pregunta. ¿Están dispuestas las altas cortes, 2 de cuyos presidentes fueron nombrados miembros de esa comisión, a aceptar ese encargo, ese nombramiento, e ir a una comisión que consideran no seria, no responsable e ilegítima? Respóndame, por favor, después de comercial. Más de $1 billón serán adicionados para el sector salud entre el 2010 y el 2011. Recursos que recibirá el sistema para garantizarle acceso, cobertura, continuidad y equidad en atención a las señoras, al señor,
A los niños que están pasando, a usted, a mí, a todos los colombianos, esto hace parte del gran salto al goce efectivo de la salud. Ministerio de la Protección Social. Empiece el año ganando con el Extra de Colombia el sábado 30 de enero. Sorteo extraordinario de Colombia, la Lotería Colombianísima. Vigilada Supersalud. Es que no tenemos plata. Educación sin costo. Es que le queda lejos. Transporte escolar. No le puedo dar lonchera. Alimentación escolar. No habla nuestra lengua. Etnoeducación. Eso no puede aprender. Educación flexible. Necesitamos que trabajen. Subsidios de familias en acción. No hay disculpa. Cada niño que no va al colegio es una oportunidad que se le niega a él y al país, ni uno menos. Le preguntaba, doctora López, ¿van a aceptar los presidentes de las altas cortes designados por el gobierno como miembros de la comisión estar en esa comisión? A ver, ellos tienen muchísimas dudas. ¿En qué sentido? Reconocen que la comisión está integrada por altos juristas, por excelentes exmagistrados. No obstante, les inquieta de sobremanera que esa comisión haya nacido por el gobierno nacional, ¿cierto? Y es más, no todos los que integran la comisión interinstitucional tienen asiento allí. Algunos tienen asiento simplemente como invitados especiales. Entonces es como cuando a uno lo invitan para que vea la muerte lenta. Porque no tendrá simplemente sino voz. ¿Cuál sería el voto? Por eso la comisión se ha reunido y ha hablado sobre la materia. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Sí? Vuelvo y te digo, que ellos se reúnan y que el gobierno le haya dado origen a esa comisión, buscando mirar si es viable o no que exista un Ministerio de Justicia, es una cosa, ¿sí? Pero sobre los demás temas, ahí está la comisión interinstitucional. Y lo que le estamos diciendo es, hay unos recursos que nosotros como rama judicial, a través de nuestras comisiones legislativas estamos invirtiendo y que vienen trabajando de manera permanente y ya van a cumplir un año. De ahí saltan unas propuestas serias, responsables y además con toda la legitimidad. Perdóneme que le pregunte, esta posición de las Cortes, en el sentido de que no la creen ni seria, ni responsable, ni legítima la reforma, y que es indebido que el gobierno pretenda reformar uno de los poderes que es ser autónomo, ¿se la van a decir al presidente en la carta? Sí, es más o menos el sentido de la comunicación. Y en consecuencia que no aceptan ser parte de la comisión para no cohonestar lo no serio, no responsable y no legítimo. Pues es que de entrada la comisión interinstitucional, cuya vocera es la que hoy te está acompañando esta noche, no hace parte de esa comisión. No eran parte. No hacemos parte. Pero usted no hace parte, ni hace parte del presidente del Consejo de Estado. Pero presidentes de Corte Suprema y Corte Constitucional sí, ellos no van a aceptar. La Corte Constitucional tampoco hace parte. No. No, precisamente por el tema de que si prospera la reforma, pues obviamente luego tendrían que declararse impedidos. Es decir, habrá un nuevo choque ahí entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. No buscamos un choque, Yamid, no buscamos un Pero choque. ustedes no aceptan. Lo que buscamos es que haya claridad sobre la materia. Mira, pongámoslo en otro lenguaje y en otro contexto. Es como si llegara, es como si llegara una prima hermana tuya a la casa y cogiera tus sacos, colores, días, corbatas y tal, y dijera, no me gusta como Yamid tiene esto acá, y lo modifica y lo cambia, y cuando tú llegas dices, ole, ¿qué pasó aquí? Es como si nosotros, como Comisión Interinstitucional, en lugar de dedicarnos a trabajar sobre la justicia y a presentarle sugerencias respetuosas al Ejecutivo o al Gobierno Nacional o al Legislativo, es más, hay una propuesta respetuosa y es sumamente seria. Debido a que se aprueban y se aprueban leyes en el Congreso de la República que comprometen el presupuesto de la rama y que no se tiene en cuenta la Comisión Interinstitucional ni la Sala Administrativa para que se entre a establecer si hay recursos o no los hay. ¿Por qué razón, antes de ser sancionada por el señor presidente, no es sometida a la Comisión Interinstitucional? Para que nosotros podamos vetarla o para que podamos decir proceda porque tenemos con qué. Lo otro es una falsa expectativa. Perdone hacerle esta última pregunta. ¿No tiene razón el gobierno en proponer una reforma judicial frente al absoluto caos que hay
como consecuencia de la congestión judicial? La congestión judicial tiene muchas fuentes, muchas razones del por qué existe, ¿no es cierto? Precisamente existe una ley estatutaria de la Administración de Justicia que reformó la ley estatutaria que nosotros traíamos, donde dice, tiene la justicia que replantear el tema de la congestión y debe descongestionarse en 4 años. El valor de esa ley, que tenemos que cumplirla, ¿sí?, que arrancó ahorita en el 2010, es de 2 billones de pesos, es decir, superior a lo que cuesta el presupuesto total de la rama judicial, que es de 1.8 billones. ¿Sabe cuánto recibimos para este año? 125.000 millones. Entonces, ahora, hay otra cosa. Lo que pasa es que cuando uno tiene un problema y está encartado con él, como decía el expresidente Alfonso López Pumarejo, y no sabe qué hacer con él, entonces la solución que encuentra es la de crear comisiones. Doctora María Mercedes López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y vocera hoy y en esos días de las 4 Cortes, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yamil. Muy bien. Califiquen la posición expuesta por la doctora López de la siguiente manera. ¿Qué opinan de la posición de la presidenta del Consejo? ¿Les parece muy buena, regular o mala? En esta dirección, resultados al final de la emisión del noticiero. Viene